Hola, un saludo. El trabajo que presento en este honorable octavo Congreso Iberoamericano de Educación para la Innovación se denomina Prácticas informatizadas como recursos didácticos en la presencialidad. Mi nombre es Rafael Manuel de Jesús Mex Álvarez de la Universidad Autónoma de Campeche, México. Anteriormente, durante la pandemia, debido al aislamiento social que evitó la asistencia al laboratorio y debido a que las prácticas son un elemento indispensable en la formación de los estudiantes de química, para poder paliar esta situación se diseñaron prácticas en casas eh, e informatizadas. Estas prácticas informatizadas, como una innovación educativa, era inicialmente para la virtualidad. Posteriormente, en la transición del retorno escalonado que vivimos la hibridalidad, decidimos aplicarlo y vimos que había un efecto positivo en los estudiantes, aunque fue originalmente diseñada para la virtualidad. Así que ahora en la presencialidad, que ya es el retorno al 100% de las actividades, se decidió investigar sobre las ventajas que podía presentar este tipo de prácticas virtuales para los estudiantes que iban a asistir presencialmente al laboratorio a realizar sus experimentos. El diseño de la metodología de la práctica informatizada era desarrollar un diseño instruccional sobre qué se va a hacer, ponerlo adecuadamente en una plataforma educativa como Classroom. Se cargaba posteriormente la práctica en YouTube, en el Classroom, y se daba clases asistidas sincrónicamente. Posteriormente se realizaba la práctica por cada estudiante y se les pedía que realizaran un video reporte y retroalimentación. Adaptándolo esta metodología que fue diseñada para la virtualidad a la presencialidad, pues decidimos evaluar cómo afectaba y si era positivo ese efecto las prácticas informatizadas sobre la formación experimental de los estudiantes de química. Para ello se invitó a los grupos de estudiantes voluntarios que asistieron 16 y se clasificaron en dos grupos para trabajo individual de una práctica de volumetría. El grupo testigo, que no recibió tratamiento, estaba conformado por 8 estudiantes y el grupo problema, por así llamarlo, en el experimento con prácticas informatizadas, para un total de 16 estudiantes. Inicialmente todos realizaron la primera práctica y contestaron un examen teórico sobre los fundamentos, al que se denominó pretest en el día 1 de la prueba, y posteriormente, después de 2 días, se, el grupo testigo no recibió retroalimentación, pero se convocó a los del grupo de práctica informatizada, se les explicó la metodología de realizar una práctica informatizada, se les compartió el video para que ellos realizaran en el día 4 y 5 la actividad y posteriormente ambos grupos, el testigo y el problema, regresaron a la semana, después de los 8 días, para realizar una segunda sesión de laboratorio para repetir el experimento. Los resultados obtenidos en esta práctica, aquí está ejemplo de la captura de pantalla, en donde se ve cómo se cargó en el Classroom, la presentación de la práctica en la virtualidad y posteriormente se aplicó ahora en la presencialidad. Se puede obtener que hubo una mejora significativa del aprovechamiento teórico de los conceptos teóricos de la práctica, comparando el pretest eran homogéneos, más o menos tenían la misma eh, puntaje en aprovechamiento, pero posteriormente en el póster solamente los del grupo testigo mejoraron ligeramente, casi insignificantemente, y mientras que la práctica informatizada sí se nota un aprovechamiento mayor. Esto mismo ocurrió en la evaluación práctica del experimento,
mediante la exactitud y la precisión de las determinaciones que hacían. Se les daba una muestra problema y determinaban con 3 réplicas eh, la concentración del analito por volumetría, alcalimetría. Y entonces se puede ver que en ambos grupos la variación de la exactitud y de la precisión, es decir, del valor verdadero expresado en términos del error, porcentaje de error, y de la precisión en términos de la desviación estándar, era muy grande. Especialmente la exactitud variaba mucho porque sus volúmenes gastados en la volumetría eran muy grandes. Posteriormente a la realización de las prácticas informatizadas, el grupo testigo mejoró su exactitud, pero la desviación estándar, la precisión se mantuvo baja, la desviación estándar era muy alta porque les faltaba experiencia técnica, como se pudo observar durante el experimento. Mientras que en las prácticas informatizadas, que mostraban primero, obviamente, como eran las mismas condiciones, un comportamiento similar con el grupo testigo, pero sí hubo una mejora significativa tanto en la exactitud y como podemos ver por el ancho de la caja, mejoró grandemente la precisión. Aproximadamente, por ejemplo, gastaban 15.1, 15.1, 15.2, 15.3 mililitros del titulante, comparado con la primera vez que a veces gastaban 15, 16, 17, la variación era mayor y por lo tanto se puede apreciar que aumentaron la pericia, que adquirieron competencias procedimentales. Por ello, en este trabajo podemos concluir que las prácticas informatizadas son herramientas didácticas que permiten al estudiante aplicar tanto sus conocimientos teóricos como en la prueba escrita, tanto teóricos como en los experimentos de química, en las competencias prácticas. Y aunque fueron diseñados para la virtualidad, mostraron también un beneficio en la presencialidad. Otra situación que no lo podemos medir, nada más es anecdótica, es que los estudiantes mostraban mayor seguridad, mayor dominio de los temas, por lo tanto se ve expresada en la confianza y también en el tiempo en la realización de la práctica. Este, los estudiantes contaban con más o menos 3 horas para realizar la experiencia con toda tranquilidad y en promedio los que habían tenido la experiencia de las prácticas informatizadas consumieron entre 1 hora y media y 2 horas, mientras que los que no habían recibido la formación sí se gastaban las 3 horas y se mostraban un poco confundidos. La herramienta mejoró significativamente el aprovechamiento teórico, como se puede ver en el puntaje obtenido en el examen escrito, y también mejoró la exactitud y precisión de los estudiantes, por lo cual se puede observar que adquirieron una mejor competencia procedimental. Por mi parte es todo, les reitero mi nombre, Rafael Mex Álvarez, y agradezco su atención y quedo atento para alguna duda o aclaración. Gracias.